Vale. Vale. Bueno, podemos Muy editar. buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos vamos a encontrar con Daniel López. Él es filósofo, uno de los miembros más destacados de la Escuela del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno. Tienen sus conferencias en la Fundación Gustavo Bueno, tienen sus artículos en Nódulo, en distintas publicaciones de Fundación Gustavo Bueno. Y sobre todo recientemente acaba de publicar un libro que viene detrás de otros libros. Su penúltimo libro trataba sobre la pandemia y el 8 de marzo, viene detrás de otros libros que un poco ya adelantaban la conclusión de lo que ha sido finalmente ese libro que está mostrando ahora mismo en pantalla, Historia del Globalismo, publicado en la editorial Almuzara, que es una de las editoriales que ahora mismo mejor libros más interesantes está sacando. Tiene, por ejemplo, el libro de nuestro querido amigo Gonzalo Rodríguez, y ahora ha publicado este libro sin duda interesantísimo. Vamos a conversar con Daniel, sobre todo para que él pueda contarnos un poco sobre lo único que es al globalismo es que lo trata desde una perspectiva filosófica, porque los que nos movemos un poco en este mundillo, no sé si se nos suele tachar de conspiranoicos, aunque no sea tal la cosa, pero se nos suele tachar así. Hay mucha gente desinformada, hay mucha gente con unas lagunas filosóficas importantes, y precisamente lo que es interesante del trabajo de Daniel López es el rigor que tiene, que el estar completamente alejado de cualquier tipo de disparate y estar fundamentado sobre unos principios filosóficos sólidos y casi con unas categorías y un lenguaje propio, desde luego que yo no conozco otro similar. Así que es un honor tenerle con nosotros. Y por empezar por el principio, por la pregunta más fácil o más difícil, Daniel, ¿qué es el globalismo y cómo lo definirías? Que Gustavo Bueno siempre comienza definiendo, y ¿cuál sería un poco tu definición de globalismo? Pues nada, pues muchas gracias por la invitación. Y claro, a esta pregunta que tú dices que es la más sencilla, pero al mismo tiempo la más compleja, es exactamente eso. Claro, es la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué es, no? Estaba preguntando por el quiz de la cuestión, ¿no? Dirían los escolásticos, ¿no? O sea, ¿qué es, no? ¿Qué es esto del globalismo que está tan en boga hoy en día? Aunque ya lleva unos años, desde luego, como nombre de globalismo, empezaría en los años 80, en el año 83, yo lo que más he registrado, bueno, también en los años 60, pero de una manera más técnica o escondida, como quien dice en libros de eruditos o en estudios de eruditos, en revistas importantes o más importantes o más o menos importantes, pero no al gran público, ¿no? Cuando empezaría ya a explotar en el gran público sería en los años 80, pero sobre todo a raíz de las universidades americanas, pero sobre todo a raíz de la caída de la Unión Soviética en los años 90. Y también, pues, al principio de 2000. Después llegó un momento en que quizás no se hablase tanto, pero a raíz de 2016, con la victoria de Donald Trump, cuando Donald Trump hablaba del Deep State, del Estado profundo americano, de los globalistas, que lo estaba denunciando, pues empezó a ponerse muy de moda, sobre todo en Internet. En YouTube es impresionante la cantidad de vídeos que aparecieron desde el momento en que entró Trump, porque antes había para gente, para foros, con todos los respetos, conspiranoicos como Mundos Desconocidos o por el estilo, pero a partir de ahí, o sea, solo él y pocos más, hay que reconocer que eran pioneros, hay que reconocerlo, pero a partir de ahí empezó. También es verdad que YouTube, o los youtubers mejor, porque YouTube empezó creo que en 2008, me parece, pero lo que es la faceta de youtubers, pues empezó a explotar también a finales de esos años, 2016, 2017, 2018, hasta nuestros días, que está muy en boga. Bien, entonces, ¿qué es el globalismo? Bueno, pues el globalismo es un intento de política a través de la globalización. Claro, aquí entra otra vez otra pregunta, ¿qué es la globalización? La globalización, pues, hace referencia, como dice su nombre, al globo, es decir, al globo terráqueo. Y claro, esto empezaría de manera positiva, porque yo distingo, siguiendo a Gustavo Bueno en su libro de La Vuelta a la Caverna, el terrorismo, guerra y globalización, que publicó Bueno en 2004 en Ediciones B, pues yo distingo, siguiendo a Bueno, insisto, entre globalización positiva, es decir, realmente existente, y globalización aureolar. Luego explico eso que es aureolar. Es decir, la globalización de los globalistas, sería esta última. Y la globalización positiva, pues empezaría
pues de manera efectiva, o sea, dándole la vuelta al globo terrestre, pues ya de manera, digamos, siendo el descubrimiento científico por antonomasia de aquella época, hablo del siglo XVI, hablo del año 1522, cuando el 6 de septiembre, pues Juan Sebastián Elcano llegaría con la nao Victoria a San Lucas de Barrameda, entonces ya dio la vuelta al mundo. Entonces, claro, se demostró a ciencia cierta que el mundo era una esfera, en fin, ya se sabía por los cálculos, eran los griegos mismos, pero, bueno, podría haber alguna especie de debate de terraplanistas de la época, aunque muy pocos. Yo creo que el terraplanismo está más en boga hoy en día que por entonces, que casi todos sabían que la Tierra era redonda. Además, solo hay que ver los astros, ¿no? En los cielos que son todos redondos, ¿no? Por ejemplo, la Luna y el Sol, pues bueno, la Tierra no va a ser menos, va a ser redonda porque más para los griegos O sea, precisamente. además, Pitágoras ya lo sabía. Pitágoras ya lo sabía, de hecho para los griegos la esfera es el círculo, es la figura geométrica más perfecta, entonces como la Tierra, como está encima del centro del universo, bueno, para Pitágoras no estaba en el centro del universo, pero en fin, pero para otros griegos sí, para Ptolomeo, por ejemplo, o Aristóteles mismo, pues claro, era el círculo perfecto, entonces tiene que estar, digamos, en el centro del universo y tiene que ser un círculo. Entonces, claro, cuando Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo, bueno, pensaría con Magallanes, pero sobre todo Elcano, que la concluiría efectivamente, pues empiezan a cartografiar el mundo. En fin, se empieza a descubrir el mundo. Es que hablar de España es hablar del mundo, ¿eh? O sea, eso es que son palabras mayores. Entonces, claro, ya empezarían los imperios a funcionar, el imperio español propiamente dicho, en América, pues desde México, en fin, desde California hasta la Patagonia, ¿no? Y le revelaría el imperio británico, y aquí está el quiz de la cuestión, como un imperio también universal o universalista, porque el globalismo es un universalismo, es un intento de imperio universal, ¿no? Entonces toma relevo el imperio británico, y al tomar relevo el imperio británico, pues también es un imperio donde nunca se pone el sol, ¿no? Claro, este va un imperio que va desde Canadá hasta Australia, ¿no? Pues la India, Sudáfrica, en fin, y las propias islas británicas, ¿no? O sea, es un imperio enorme. Y aquí diría yo que se incuba el globalismo, ¿no? Con Cecil Rhodes, la tabla ronda en Sudáfrica, ¿no? De esto de que hablaba, pues, Cecil Rhodes quería federar países, no solo países, sino incluso planetas para el imperio británico. O sea, esta gente que lo quieren todo, el mundo es nuestro y más allá, ¿no? Y yo diría que es lo que es el globalismo, a través de esta globalización positiva realmente existente, pues el globalismo es un intento, ¿no? Fallido, naturalmente, porque es imposible, es una idea límite, de implantar un Estado mundial. No lo llaman imperio mundial porque la palabra imperio tiene muy poco prestigio. Entonces no se atreven, que es imperio. Antes sí, en la época de Cecil Rhodes y el imperialismo británico, cuando el imperio británico existía realmente, pues sí, hablaban de imperio sin ningún sonrojo. Además, los británicos no tienen ningún sonrojo por su historia, como lo tenemos nosotros, lamentablemente, ¿no? Entonces los británicos, pues los anglosajones en general, porque después tomaría el relevo la Translate Imperi, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, cuando Estados Unidos empieza a ser la hegemonía mundial, pero la hegemonía mundial sigue siendo anglosajona, ¿no? Y es aquí donde se incuba el globalismo, que es eso, digo, un sistema de gobernanza mundial, ¿no? Pues a través de la ONU, o fundamentalmente a través de think tanks, ¿no? Que son conocidos, otros son menos conocidos. Hay muchísimos think tanks, ¿no? Están los más conocidos, pero después hay muchísimos que, en fin, que yo cada día cuando me puse a elaborar, a redactar el libro, a investigar sobre el asunto, a leer sobre el asunto, pues cada día conocía uno, ¿no? Es una cosa impresionante. Te pones a buscar y cada vez aparece un think tank nuevo, ¿no? Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, el globalismo se basa en la globalización positiva realmente existente, ¿no? Porque la Tierra, el mundo está cada vez más interconectado a través de los medios de transporte, los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día, bueno, tú creo que estás aquí en España, ¿no? Pero bueno, si estuvieses en México, pues también estaría hablando contigo exactamente igual, ¿no? O si incluso en las antípodas, en Nueva Zelanda, pues estaríamos hablando exactamente igual. Entonces, esa globalización positiva, pues es realmente existente, y es casi irreversible, a no ser que haya una catástrofe, en fin, mundial, a nivel, yo sé, hay una catástrofe nuclear o algo por el estilo, pues esa globalización parece irreversible. También el comercio mundial, que hablaba Marx, precisamente poniendo en conexión con el descubrimiento de América, ¿no? Y claro, el comercio pues también es internacional, es mundial al fin y al cabo, o hay fábricas que, en fin, que tienen pues instrumentos o productos que vienen de 5 países diferentes, cosas así, ¿no?
Entonces, esa globalización realmente es existente. Pero la globalización aurolar, que es a lo que voy, que es el globalismo propiamente dicho, pues eso, es una idea aurolar, es una idea que digamos que es algo que se piensa como que se va a realizar necesariamente, no solamente que vamos directamente a ello. Y es el sistema de gobernanza mundial, que es el gobernanza mundial, el Deep State, pero ya mundial, no solo estadounidense, sino mundial, porque controlarán, digamos, pues todo el planeta y a las demás naciones pues serán vasallas de esa élite globalista financiera que lo controlará todo. Pero eso es una idea límite y, por tanto, metafísica es imposible. Ahora que mencionas este término, ¿no? Metafísica, hay otra cuestión que yo siempre he destacado al ver tus vídeos y tus escritos sobre el globalismo, que es el idealismo que subyace en el globalismo, ¿no? Ese, digamos, desprecio por la realidad y pensar, tener esa especie de engreimiento de pensar que se puede transformar la realidad, y es un poco a lo que va encaminada su acción, ¿no? A transformar desde la condición humana, ¿no? Y ahí partiríamos de pensadores como Rousseau, que creen que nacemos prácticamente como un folio en blanco y que todo es manipulable mediante la educación. Y luego otros pensadores como Kant o Locke, que están también muy relacionados con una organización que no sé si estarás de acuerdo o no, pero que tiene, en mi opinión, mucho que ver con el globalismo, que es la masonería. Sin llegar a esos extremos también a los que se llega muchas veces desde cierto fundamentalismo católico, que sin conocer mucho de la masonería les achacan verdaderos delirios, pero que sí que es cierto que si uno lee muchos textos de la masonería, sin llegar tampoco a profundizar, un poco como los textos de la Agenda 2030 y demás, que son muy etéreos, muy abstractos y muy concretos en sus fines, sí que son muy insistentes sobre esa idea de un Estado mundial. Sin ir más lejos, leí un libro, la editorial Matrioska, sobre Jesús, Jesús de Nazaret y el reino de la verdad, el autor es masón, Guillermo de Amieva, y llegaba a la parte final del libro y sin venir a cuento, porque el tema del libro era Jesús, se ponía a hablar del Estado mundial, ¿no? Es decir, es un poco una idea que no está muy trabajada y sin embargo repiten machaconamente y llevan repitiendo casi que desde el siglo XVIII que Anderson, que es un pastor anglicano, funda la masonería y posteriormente Estados Unidos se funda, que es el país que toma un poco el relevo de Inglaterra, se funda literalmente sobre presupuestos masones. No sé qué nos puedes decir un poco tanto sobre el idealismo y la masonería más concretamente. Sí, bueno, sobre el idealismo, claro, el idealismo sería un caso particular del espiritualismo. Yo diría que en un sentido más amplio sería espiritualismo. La oposición sería espiritualismo y materialismo. Claro, hay muchos espiritualismos y hay muchos materialismos, ¿no? No solo son dos bloques, evidentemente hay muchos bloques, había muchas filosofías enfrentadas. Sería, como decía Platón, una gigantomaquia peritesusías, una batalla de gigantes en torno a la cuestión del ser, si el ser es material o si el ser es inmaterial, si es una idea la que pone la realidad o es la materia, ¿no? O si es el yo, que diría Fichte, o el espíritu, diría Hegel, ¿no? O si es la materia, en fin, nosotros desde el materialismo filosófico hablaremos de la materia ontológico general, ¿no? Materia, que está, digamos, la materia ontológico especial, el mundo está incluido en la materia ontológico general que lo desborda. Claro, el idealismo aquí de los globalistas es un idealismo filosófico. Bueno, cuando se ponen a filosofar, sí, pero muchas veces que su filosofía es implícita, yo diría que es un idealismo ingenuo, ¿eh? Es un idealismo ingenuo, al margen de las perversidades que puede tener esta gente, ¿eh? Y sin ánimo de querer demonizarlo, aunque ahora también te digo una cosa, es difícil simpatizar con esta gente, es muy difícil, yo también he estado puesto en la piel, y hombre, vamos a que no sean tan malos, que no se comen los niños crudos, pero es difícil simpatizar también con ellos. Y claro, su idealismo, claro, al hablar de un Estado mundial, hablan de un reino que no es de este mundo, para ponerlo en conexión con Jesús de Nazaret de Galilea. Y es que es más, porque Jesús fue tentado por el demonio, según escribe Mateos, ¿no? En los 40 días, 40 noches que pasó en el desierto, pues fue tentado por el demonio para que, si me rindes tributo, todos estos reinos serán tuyos, ¿no? Diciéndole que vas a ser el rey del mundo, ¿no? Y claro, él diría después, aunque le diría en otro evangelio, le diría en el evangelio de Juan, que mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, mi reino es el mundo del reino de los cielos, ¿no? No allá en la tierra, sino en un cielo estratosférico o supraestratosférico, o sea, supraceleste se diría, ¿no? El cielo propiamente precristiano, no el cielo, digamos, que vemos en el cielo, no el cielo astronómico, sino el cielo supraceleste, entonces, o metafísico si se quiere. Entonces, claro, digamos que el cristianismo, en un sentido amplio de la palabra, muy amplio, sería anarquismo, sería la ciudad de Dios, que es la iglesia, frente a la ciudad terrena, la Babilonia, que sería el Estado, o sería Roma, en la época que lo escribía San Agustín. Para que no puede decir Roma, me va a decir Babilonia.
¿no? Bueno, o mismamente el autor del Apocalipsis, Juan, que es otro Juan del Evangelio, que es otro autor. Entonces, claro, aquí globalismo y cristianismo, aunque son dos universalismos, aquí chocarían, porque el cristianismo en última instancia sería anarquista en el sentido de que es la iglesia, la sociedad civil la que se impone frente al Estado, ¿no? Y claro, el globalismo no, el globalismo va a dar un Estado mundial. Claro, que también podría ser anarquista, entre comillas, o anarcoliberal, si se quiere, porque, claro, si hay un solo Estado, no hay ya dialéctica de Estado, por tanto no hay Estados, ¿no? Aquí vemos ya el idealismo absoluto. O sea, es que si acabas con la dialéctica de Estados, acabas con la dialéctica, en fin, acabas con la polémica, ¿no? Como diría Heráclito de Éfeso, la polémica es el padre de todas las cosas, ¿no? La guerra es el padre de todas las cosas. Claro, si no hay polémica, si no hay dialéctica, no hay movimiento, no hay historia, precisamente. Además, de hecho, nosotros decimos que la historia es la historia de los imperios, la dialéctica de imperio, de la dialéctica de Estado y la dialéctica de clase, que está determinada con estas dialécticas, ¿no? Entonces, claro, ese idealismo es diferente al que pueda ser el espiritualismo cristiano, pero sin embargo el espiritualismo cristiano al fin y al cabo empezó a ser una herejía del judaísmo. Y en el judaísmo sí que hay un Estado mundial, es el reino de Dios, claro, pero es el reino de Dios en la tierra. Claro, el cristianismo, la diferencia que hay es que es un reino más allá del horizonte de las focas, ¿no? Que diría bueno, ¿no? O sea, más allá, digamos, del mundo aspectabilis, más allá del mundo empírico, ¿no? Sería un reino, pues, tras mortem, ¿no? Juicio final, el día del juicio final, que es un reino, digamos, pues, fuera del mundo de algún modo, ¿no? Pero en el judaísmo sí, en el judaísmo el reino es de este mundo, el reino es davídico, guerrero, en fin, que viene a implantar y que sería un ejemplo, fíjate qué curioso, un ejemplo de globalización no centrífuga, sino centrípeta, porque todos los pueblos, y eso se ve muy bien en la Biblia, irán, digamos, girando en torno a Israel, ¿no? Y irán todos a someterse a Israel y irán todos a rendirle pleitesía a Israel, que estaría en el centro del mundo, sería una simundis, ¿no? Entonces, claro, tan idealista una cosa como otra. Bueno, a nuestro juicio, tanto el judaísmo, tanto el cristianismo como el globalismo. Nosotros no intentamos no dejar títere con cabeza, intentamos ser críticos con todo lo que sea triturable, evidentemente. No vamos a triturar teorema de Pitágoras, ¿no? Porque eso es imposible, pero todo lo que nos sepa a ideología o que nos venga como a la mente como algo ideológico, pues merece ser criticado, ¿no? Por supuesto, sin hacer hombres de paja ni nada por el estilo, porque no tiene, porque eso sería como criticarnos a nuestra propiedad, a la caricatura que nosotros mismos no hacemos, o sea, sería hacer trampas jugando al solitario, es una cosa absurda, ¿no? Entonces, pues yo diría que ese globalismo que quiere imponer un Estado mundial, no ya hablan de reino mundial, evidentemente, porque sería más bien, entre comillas, republicano, ni imperio mundial, porque lo de imperio está muy mal visto, o sea, no venderían nada. Entonces hablan de Estado mundial y serían, digamos, pues, un idealismo que rompería con la dialéctica de Estados. O sea, que acabaría con la propia dialéctica, eso es imposible. Siempre habrá un rival que tienes que hacerle frente. Ahí está China, ¿no? Que se ha convertido en una potencia económica y tecnológica brutal. Ahí está Rusia, que está, en fin, pues está ocurriendo lo que está ocurriendo en Ucrania y ya ha pasado muchos años lo que pasó en Georgia, en fin, lo que ya pasó ya mismamente en Ucrania en 2014, en fin, que Rusia pues es una potencia que le está haciendo frente a la OTAN, que es, en fin, que es Estados Unidos, para hablar rápidamente, para no engañarnos. Totalmente. Precisamente, claro, sale en esta conversación, en esto que estás contando, salen las distintas vertientes de globalismo, ¿no? Porque aunque utilizamos una palabra, realmente no significa que haya un alineamiento total entre los postulados que defienden los globalistas. Sí que compran una base común, pero hay distintas manifestaciones y de hecho muchas veces pareciera que chocan. Entonces, quisiera preguntarte, por un lado, por esos hombres de acción que sí que son más conocidos ya a estas alturas para el gran público, gente de tipo Rockefeller, Gates, Rothschild, ¿no? Estos apellidos que son sagas y que realmente, más que pensar, lo que hacen es financiar Soros, ¿no? Y demás, financiar proyectos, financiar periódicos, medios de comunicación, etcétera. Y luego, por otro lado, por los ideólogos del globalismo, porque claro, cuando hablamos de Estado mundial hablamos de una sociedad abierta, ¿no? Que es ese término de Popper que influyó a Soros y demás. Pero por otro lado, tanto en la guerra de Irak como ahora en lo que está ocurriendo en Ucrania, parece más bien que eso quizás es una especie de realismo político, se decanta más por Strauss, ¿no? Leo Strauss, que tiene ciertas diferencias con Karl Popper, pero que podríamos decir que los dos, aunque Strauss es supuestamente platónico y supuestamente discípulo de Carl Smith,
lo cierto y verdadero es que acaba alimentando, sobre todo a través de think tanks y demás, acaba alimentando una política puramente globalista. Entonces quisiera preguntarte, por un lado, por esos apellidos, tipo Rockefeller, Rothschild, y por otro lado por estos pensadores que son un poco los que han alimentado al globalismo, para entender las distintas vertientes que hay y los fines que se propone también el globalismo, más allá de las cuitas en las que se puedan entretener unos grupos y otros. Sí, pues los globalistas, digamos como serie de ideólogos que quieren construir un Estado mundial, aunque no todos se lo creen, porque, digamos, no todos están unidos, no todos están, digamos, de acuerdo, ni muchísimo menos. De hecho, en Bilderberg, ¿qué es Bilderberg sino el Club Bilderberg, el Grupo Bilderberg? Es un congreso que se van allí a discutir, como puede hacerlo también el Foro de Davos, pero el Foro de Davos con las cámaras, ¿no? Pero en Bilderberg, pues, es un congreso que se van a discutir. De hecho, no esta última que se ha celebrado el pasado fin de semana, hace 2 semanas, de 2022, sino la última que hicieron antes de la pandemia, que fue, supongo que en 2019. Claro, en 2020 no hubo, y creo que en 2021 tampoco, por eso en 2019 fue ni más ni menos que Jared Kushner, que era el yerno de Donald Trump. ¿A qué fue Jared Kushner allí? A discutir, y digo, a ver qué estáis hablando aquí, vosotros que tenéis muchas perras, nosotros también tenemos muchas perras, a ver qué estáis haciendo aquí, discutir, o sea, discutir entre ellos. Entonces no hay unidad tampoco, entre ellos hay cuchillazos. Es más, eso es, claro, como hay muchísimo dinero sobre la mesa, pues los cuchillazos, imagínate, la naturaleza humana es así. Eso, si estamos jugando una partida de cartas al póker, estamos jugando una pachanga, estamos aquí jugando aquí a 20 urinos y eso, pues estamos aquí estando el rato, ¿no? Estamos ahí y te tiro un farol y digo, mira, te tiro un farol, estamos aquí de cachondeo y nos reímos. Pero claro, si nos ponemos a jugar con 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, ya hay mucha tensión, demasiada tensión. Bueno, pues pasa lo mismo con los negocios de esta gente. Esto ponen todos el dinero sobre la mesa, invierten en muchos negocios y ahí, claro, hay tantísimo dinero y aunque hubiese también poco dinero. O sea, quiere decir, cuando haya dinero en serio y se está trabajando, pues todos ahí se enfrentan de manera polémica unos a otros. No hay armonía entre los globalistas. Yo creo que el principal protagonista de mi libro, lo voy a enseñar otra vez para que se vea, el principal protagonista de mi libro, por coger alguno, que, en fin, ya te digo que investigando siempre encuentras un nuevo think tank y siempre encuentras personajes importantes sin que no lo conozcas, pero yo diría que el personaje principal es este hombre. Siempre me equivoco, como está la cámara. Es este hombre. Es David Rockefeller, que murió el 15 de marzo de 2017, con 101 años, para que luego digan que no hay mal que 100 años dure. Pues David Rockefeller murió con 101 años, Kissinger todavía sigue vivo, tiene 91 años, era su mano derecha, y fíjate qué curioso, Kissinger leyéndolo, y por manifestaciones que ha dicho también en la prensa y últimamente con la guerra de Ucrania, Kissinger lo del gobierno mundial no se lo cree, pero ni harto de vino. Pero es que es más, Spetsnaz Brzezinski, que este sí que murió, que asesoró a Obama, a Clinton, en fin, que era el del Partido Demócrata, porque Kissinger era del Partido Republicano. Pero Spetsnaz Brzezinski era la mano izquierda de David Rockefeller, que fundó la Comisión Trilateral en 1973 con David Rockefeller. Pues Spetsnaz Brzezinski tampoco se lo creía. O sea, pero a David Rockefeller sí que se lo creía. Es curioso, pues si te lees sus memorias, si te lees sus declaraciones, pues da la impresión de que se lo cree. Muchas veces la es mentira. ¿Sabes? Muchas veces la miente directamente en el Estado Mundial, pero tiene una ideología ahí como idea límite. O sea, lo que hay detrás del globalismo, al fin y al cabo, al menos a efectos prácticos, yo digo más ya, por decirlo en términos filosóficos, no a nivel de finis operantis, lo que haya las motivaciones psicológicas o los planes y programas que hayan planteado estos señores, sino, digamos, los finis operis, es decir, la obra objetiva. Pues lo que es el globalismo, digamos, es el imperio estadounidense. Es el imperio, como lo fue el imperio británico hasta la Segunda Guerra Mundial, ya con la Translate Imperi, pues llegaría el imperio estadounidense a partir de 1945, sobre todo en 1991 con la caída de la Unión Soviética, pues eso es el globalismo, los finis operis, más bien eso es, digamos, la expansión del imperio americano, que una vez que cayó la Unión Soviética, pues ya se metieron en Irak, ¿no? Ya le hicieron la Operación Tormenta, ¿no? De 1990, ¿no? 1991, ¿no? El desierto, sí. El desierto, eso, Operación del Desierto. Tormenta del Desierto era, ¿no? Ahora, sí, ¿no? Esa es. Operación Tormenta del Desierto, sí. Que eso estaba alentado directamente por seguidores de Leo Strauss. Sí, bueno, los neocon. Los neocon y el Skull and Bones en George Bush, primero.
Y ahora están los neocons con Biden, o sea, Victoria Nuland, Robert Kagan y toda esta gente. Entonces, al caer la Unión Soviética, pues decirían los globalistas, esta es la nuestra. Hay todo un imperio como la Unión Soviética, sin que haya habido una tercera guerra mundial, que eso tenía otro de los grandes misterios, pero en fin, aunque también hay muchas razones por las que cayó la Unión Soviética. Pero en fin, al fin y al cabo Rusia seguía ahí porque tenía todo el arsenal nuclear, que se lo tomó de Ucrania. Bueno, parte de Ucrania, parte de ellos estaba en Ucrania, pero se cedió finalmente a la Unión Soviética, claro, a Rusia, porque aquello sería un caos, claro, porque toda la proliferación de más estados con munición atómica es un peligro, claro, evidentemente. Entonces, veo que eso lo quede Rusia. De todas maneras, yo creo que Ucrania no podía activarlo, porque el botón nuclear estaba en Moscú, pero en fin, al fin y al cabo todo se pasó a Rusia. Entonces Rusia quedó como una potencia nuclear todavía, pero hundida. O sea, le robaron a Rusia todo, y Soros y esta gente, muchos, es que expoliaron a Rusia, mataron al pueblo de Rusia de hambre, que pasaron de la noche a la mañana su cuenta corriente de no tener nada, absolutamente nada. Tú imagínate que te levantas una mañana y no tienes nada en tu cuenta corriente y no tienes un duro, no puedes ni a comer. Pues así pasó en Rusia en 1991, sobre todo. Después ya poco a poco fue recuperando. Y entonces, claro, los estadounidenses, estos globalistas, sobre todo los Skull and Bones, George Bush II, con la guerra de Irak ya en 2003, con las primaveras estas árabes que organizó la administración Obama, con Hillary Clinton desquiciada, o sea, loca, perdida, alimentando al ISIS, que lo destruyó Putin, por cierto. Eso hay que decirlo, o sea, que acabó con el Estado Islámico. Con una táctica muy similar a la que están siguiendo ahora en Ucrania, que contra lo que dicen los medios de comunicación funcionó entonces y funciona ahora, que es ir poco a poco. Sí. De hecho, estuvo muy en su tiempo, que eso creo que fue el año 14, 15, 16, 17, esos fueron los años del Estado Islámico. Bueno, estaba todos los días en las noticias y era un problemón. Estábamos todos aquí medio acojonados del Estado Islámico, no sé que vengan con terrorismo, o que es esta gente que creen una plataforma importante geopolítica que pueda combatir a Occidente, porque eso sí que son mucho más peligrosos que los chinos y que los rusos, muchísimo más, si tuviesen poder, claro. Pero Rusia le paró los pies. Eso fue mérito de Vladimir Putin, bueno, de Rusia, en fin, de la Federación Rusa. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, los cuchillazos entre la derecha y entre los pueblos globalistas. ¿Y quiénes son estos globalistas? Bueno, pues ya te digo que a mi juicio, por lo menos en mi libro, el gran protagonista es David Rockefeller. Ahora, el heredero es David Rockefeller Jr., pero esta gente se le ve menos, porque de hecho a David Rockefeller sí es un personaje conocido, Rockefeller es conocido, pero hoy en día, por ejemplo, es muchísimo más conocido y se da más ver en la televisión Soros y Bill Gates. Mucho más. Sobre todo Bill Gates, que está en la sopa. Yo creo que Bill Gates es como una especie de globalismo de escaparate, igual que Soros, que son testaferros. Incluso hay un geopolítico mexicano, Alfredo Jalife, que dice que Soros es un testaferro de los Rothschild. Y podría serlo perfectamente. Otros dicen que es de Rockefeller. Entre las familias Rothschild y Rockefeller siempre hay mucha confusión. De hecho, de esta familia Rothschild, no sé si conoce a los Jacobs de Rothschild. Bueno, pues los Jacobs de Rothschild, no se sabe si son los que tienen contactos con el Vaticano, puede ser. Sí, ellos tienen parte. Se habla de eso, que la banca del Vaticano, o sea, el Vaticano ingresa su dinero a la banca Rothschild. Bueno, yo también, porque yo lo tengo en el Santander la banca Rothschild. O sea, no nos engañemos, aquí estamos todos atrapados. O sea, al fin y al cabo, no tenemos mucho que hacer. Y los ricos de Rothschild, no se sabe si está vivo o está muerto, porque una vez salió en internet los foros de conspiranoicos, todos como locos. Han muerto los ricos de Rothschild, ¿qué ha pasado? Que un avión se ha estrellado por encima de su mansión en Inglaterra y él ha cogido el avión y en el momento de otro avión se la ha explotado. Una paranoia conspiranoica. No se sabe si los ricos de Rothschild está vivo o está muerto. Yo creo que está vivo. Porque te vas a la página oficial de los Rothschild o te vas a la página de Wikipedia mismo, el oficialismo, te vas al oficialismo y te dice que está vivo. Pero esta gente, sin conspiranoia y conspiración hasta el final, ¿no? Y bueno, tu anterior libro era acerca del 8 de marzo y del feminismo. Quisiera preguntarte, pero bueno, yo ya te digo que desde mi generación, por decirlo de alguna forma, el 8 de marzo, el feminismo y el cambio climático, o sea, sobre todo feminismo y cambio climático, son religiones de sustitución. Es decir, a nivel mayoritario, por supuesto, no todos comulgamos con eso, pero eso evidentemente no es fruto del azar. Quisiera también un poco preguntarte por
cómo el globalismo tiene también una especie de plan que muchas veces es cultural para generar estilos de vida y proyectos sociales que son plenamente religiosos, lo que pasa que desacralizados. Y muchas veces tanto el globalismo, que por un lado, el cambio climático, que muchas veces se utiliza para imponer medidas, ¿no? Tenemos que reducir el consumo y demás, entonces se cambian los estilos de vida, pero también se modifican los imaginarios diciendo, bueno, hay que regresar al contacto con la naturaleza, ¿no? Y este tipo de mistificaciones que ellos manejan. Entonces quisiera que nos contaras un poco cómo fue tu investigación sobre el feminismo y también de qué manera el cambio climático entra en los planes del globalismo y que, sobre todo, qué se esconde detrás de estas dos ideas, que es un poco lo que quieren endosarnos mediante estas bonitas teorías de salvar al planeta y de salvar a las mujeres. Sí, 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 está totalmente copado por el globalismo, tanto el ecologismo como el feminismo, ¿no? En sus distintas vertientes, sobre todo la ideología queer, más bien, que eso en rigor es un antifeminismo, porque si ahora te puedes operar, o sea, ni siquiera te puedes operar, o sea, si ahora te me digo que soy mujer y me van a conceder todos los derechos que tienen las mujeres, entonces lo que decía Lidia Falcón, ¿para qué hemos luchado las mujeres? Si un hombre se dice, yo me siento mujer, bueno, también puede ser género fluido, en fin, el delirio ya ha llevado al extremo, ya es el loco que se cree Napoleón. Es el loco que se cree Napoleón. Hombre, no, pero el respeto al vecino, decía Gustavo Bueno, es demostrarle que está completamente equivocado. Y si yo a una persona que dice que se cree Napoleón le sigo diciendo, vale, sí, tú eres Napoleón, entonces le estoy faltando al respeto, porque estoy considerándole loco y no le estoy sacando de su delirio, ¿no? Pues esto de la teoría queer, más o menos lo mismo. Hemos llegado a eso, al loco de Napoleón. Entonces, esto está totalmente copado, controlado por el globalismo. De hecho, el ecologismo, esto empezó en los años 70 con el Club de Roma. El famoso Club de Roma en el año 72, con el libro Los límites del crecimiento, donde eran, digamos, pues, era esto, ¿cómo se dice? Esto, Maltusianos, ¿no? maltusiano, exactamente. El crecimiento de la población, los recursos limitados y la Exactamente. implosión inminente tantas veces postergada, ¿no? Exactamente. Y ahora, hoy en día, mira, eso se demuestra hoy en día hay más población que nunca, somos cerca de 8.000 millones de habitantes, pero hay más alimentos que nunca. O sea que, y es más, se espera que ya para el 2100 la pirámide de población mundial baje, aunque esos son pronósticos que, en fin, aquí a 100 años todo es calvo, eso también no se sabrá, pero bueno, que no será un problema, se espera para el 2050 será 10.000 millones de habitantes. Claro, eso sería un problemón a nivel geopolítico, político, eso, sin duda, sin duda. Pero a nivel planetario, al planeta no lo destruimos nosotros, el planeta aguanta muchísimo más, ¿no? Pero fue, digamos, auspiciado por el Club de Roma, el Club de Ecologismo, en el año 72, y bueno, el Club de Roma que sigue existiendo hoy en día. Y claro, al principio hablaban de enfriamiento, pero ya vieron que las temperaturas iban para más para calentamiento. Y cuando vengan para menos enfriamiento, en fin, así mareando la perdida una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y está subvencionado por el globalismo, por todos los think tanks globalistas perdón, que están pues, empeñados en un sistema de gobernanza mundial y claro, con ese sistema de gobernanza mundial podrán controlar, digamos, pues las políticas para que no destruyamos el planeta, ¿no? Digamos, la política ecologista, como se ha hecho a nivel global, ya nos concierne a todos, pues entonces hace falta un Estado mundial para que no destruyamos el planeta, esa es la idea. Claro, y eso es una especie de sobreprotección que les da, digamos, con eso ya han implantado el gobierno mundial, porque de alguna forma lo que hacen es imponer esa agenda a todos los gobiernos, independientemente del signo que sean, no solo eso, sino cuando algún pueblo soberano vota a unos gobernantes que no compran, como puede ser en Hungría o en otros países, no compran este tipo de discursos, se les cierra el grifo y se toma una serie de medidas que son del todo antidemocráticas, ¿no? En el sentido de, bueno, si ustedes votan algo que va contra nuestros intereses, ustedes están poniendo en peligro al planeta y por lo tanto pueden ser depuestos por el bien común, ¿no? Este tipo de cosas siempre con buenas intenciones se toman medidas un poco horribles, ¿no? Sí, 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 bueno, pero tampoco todo, porque por ejemplo los chinos hacen lo que quieren. Los rusos, igual, los indios, que son, bueno, como los chinos son 1.400, los indios son 1.300, estamos, claro, pues, entre las dos naciones son casi 3.000 millones de habitantes, también hacen lo que quieren.
O sea, eso nos lo imponen a nosotros, los pardillos, y sobre todo los europeos, porque los americanos también hacen lo que quieren. Ellos, el fracking, mira cómo lo sacan el gas de su país. O sea, eso sobre todo va contra los pardillos de Europa, que somos totalmente vasallos de Estados Unidos y de la City, del Reino Unido, del globalismo. Y somos, digamos, pues los pardillos que cumplimos, sobre todo aquí en España. Bueno, aquí en España somos ya más ecologistas que el Papa, más papistas que el Papa. Aquí ya somos la creen de la creen, sobre todo en este gobierno que es el más progresista de la historia del mundo mundial, global, pues que no vamos a ser menos, no vamos a ser menos. Hay dos preguntas finales que quisiera hacerte, o mejor dicho, dos cuestiones que no quiero dejar de lado. Prácticamente nos quedan unos 10-15 minutos, pero por un lado me consta que tu tesis fue sobre el comunismo, que eres un especialista en ese tema, que es una parte que no se suele investigar tanto también de la filosofía de Gustavo Bueno, y la otra es una, no sé si decir devoción, quizás sea de hecho el término menos apropiado, compartida también con otros importantes pensadores españoles como Sánchez Tortosa o como Albiac, por la figura de Spinoza. No sé, quizás sean dos cuestiones que no tienen mucho que ver, pero es un poco por esa filosofía materialista y por comprender también un poco ya a nivel más global quién es el autor de historia del globalismo, ¿no? O sea, digamos, cuáles son tus ideas y tu trabajo previo para llegar después a trabajar, como es el caso de tu último libro, en torno al globalismo. Bueno, efectivamente, mi tesis doctoral va sobre el comunismo, se llama Materialismo y Espiritualismo, la crítica del materialismo filosófico al marxismo y al leninismo, que creando mismamente eso, lo podéis encontrar en internet, está en PDF, en la página de la universidad. Y precisamente el comunismo es un universalismo. De hecho, ellos hablaban de revolución mundial. De hecho, el título de mi primer libro se llama La Revolución de Octubre y el mito de la revolución mundial, porque ellos también hablaban, digamos, de una revolución que se hiciese en todo el mundo. Sí, empezó en Rusia, pero ellos decían, si la revolución se expande a Alemania, pues ahí se expandirá a toda Europa y en consecuencia a todo el mundo. Claro, mismo estaban también en un esquema global, ¿no? Digamos, universalista, si quieres, o internacional, que era la palabra que ellos usaban, ¿no? La tercera internacional, la Cominterno, pues ya venía de la primera, de la segunda, la tercera dirigida por Moscú, que fundó Lenin en 1920, bueno, en 1919, el 12 de marzo de 1919, y pues tenían planes, digamos, universalistas. Claro, ¿qué pasó? Pues que ellos pensaban que la guerra mundial, la primera sobre todo, pues ellos todavía no habían llegado al poder, estaba en 1914, pues pensaban que esta guerra podría ser una guerra de dialéctica en vez de ser una guerra de dialéctica de Estados, como fue realmente, pues podían transformar esa guerra en una serie de guerras civiles, de dialéctica de clases, diríamos nosotros, para que en cada país se hiciese la revolución y por tanto fuese la revolución mundial. Pero claro, los obreros alemanes no se solidarizaron con sus hermanos de Francia, sino que se solidarizaron con los burgueses de su propia nación y hicieron la guerra mundial. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, y después vino la Guerra Fría, y después cayó la Unión Soviética. Por tanto, fue un mito total. Eso que es el mito, digamos, de la Revolución Mundial, pues se vino abajo. O sea, es insostenible. O sea, ya no se puede hablar. Pero estos globalistas hablan de lo mismo, pero con el capitalismo y sin revolución, sino a base de guerras también, claro. La guerra también está muy importante, aunque ellos lo camuflan con el pacifismo, con el ecologismo, con el feminismo, con las buenas, con el progresismo, porque a los progresistas los tienen controlados, no a los comunistas, ojo. Esta alianza de la izquierda con el globalismo no es con el comunismo, es con la socialdemocracia o con cierta izquierda indefinida, pero no con el comunismo. El comunismo, pues Stalin era innegociable. Ahora bien, Gorbachev quizás sí, y Gorbachev quizás es un globalista. Y de hecho, David Rockefeller pues, se reunía con Gorbachev, también se reunía antes con Khrushchev, es verdad, y Khrushchev también es un individuo nefasto. Pero con Stalin no lo va a negociar. Con Stalin no lo va a negociar. Y ahora con Putin tampoco, desde luego. Entonces, sí, tuve mi interés por el comunismo como universalismo, y para estudiar el capitalismo, pues me puse a estudiar capitalismo, claro, y di con el globalismo. Digo, esto es más interesante incluso, porque es que al fin y al cabo el capitalismo es el globalismo, en algún modo. O el neoliberalismo, liberalismo, las grandes finanzas, las grandes riquezas, los grandes magnates capitalistas, pues son globalistas. Pues no, no hay otra opción, o sea, es lo que hay. O sea, el Rockefeller, pues más capitalista que Rockefeller, o Rothschild, los judíos, con todo el dinero, la familia Baruch, todas las grandes familias, Bill Gates, Microsoft, pues, capitalismo puro y duro, pues globalismo, o sea, no hay otra. Y en el otro bando pues está el comunismo, pero cayó.
Y claro, ahí cristalizó la idea de globalización, precisamente la caída de la Unión Soviética. Digamos que este libro es la continuación de mi primer libro, de algún modo, claro, porque estaba la Unión Soviética, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mundial, fracasó, vencieron en la Segunda Guerra Mundial, a costa de un sacrificio enorme, pero vencieron. Rusia no fue colonizada, yo creo que es el gran mérito de los bolcheviques, porque lo que tenían pensado las grandes familias, sobre todo del Imperio Británico, Churchill, cuando hablaba de la cruzada de las 14 naciones para estrangular a la revolución en su cuna, en 1917, bueno, sobre todo en 1918, 1919 y 1920, con lo que es la guerra civil rusa, pues no solo la guerra civil entre los rusos contra los rojos contra los blancos, sino, digamos, 14 naciones encabezadas, digamos, sobre todo por el Imperio Británico, porque quería balcanizar Rusia. Pero no lo consiguieron. Los bolcheviques bonificaron el país. De hecho, hay un derechista zarista que llega a decir, nosotros perdimos, pero vencimos, porque sí, perdimos contra los bolcheviques, pero vencimos porque los bolcheviques supieron unificar el Estado, supieron reunificarlo, digamos, transformar el imperio zarista en el imperio soviético. Claro, pero después, claro, aquello duró 74 años y las razones de la caída, que lo explico en mi tesis doctoral, pues son muy abundantes. Son muy abundantes. Uno, por ejemplo, es la informática. La informática, pues estaban los soviéticos en mantillas, y estaban los americanos ya con ordenadores muy potentes. Los soviéticos pues estaban, digamos, pues yo qué sé, pues con un Spectrum. Imagínate un Spectrum a un ordenador de este que tenemos hoy en día. No sé si te acuerdas de los Spectrum. Y un ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Y también estos grandes think tanks, pues el Club de Roma, la Comisión Trilateral, que era la alianza entre Estados Unidos y Canadá, Europa, con el Reino Unido, por supuesto, y Japón, con la élite japonesa, y también China, porque no estaba China en la Comisión Trilateral, pero ya en el año 72 Nixon y Kissinger habían ido a China para aprovechar el conflicto chino-soviético y unir a Estados Unidos y China en una alianza no formal, aunque ya reconocería China la administración Carter en el año 79, precisamente la administración Carter es la Comisión Trilateral. Entonces, digamos, alianza de todos contra la Unión Soviética, al fin y al cabo, digamos, esa Comisión Trilateral, ese mundo anglosajón, con Canadá, en América, con el Reino Unido y Europa, lo que empezase en la Comunidad Económica Europea, que ya lo era a partir del 57, y la élite japonesa, pues, y también China, aprovechando ese conflicto chino-soviético que tuvieron, pues se solidarizaron contra la Unión Soviética. Cayó la Unión Soviética y ahora ¿qué pasa? Pues ahora, claro, teníamos a un gran dragón de enfrente, y cuando ha caído ese dragón no hemos encontrado una selva con serpientes peligrosas, que es lo que sería el terrorismo islámico. Aunque lo del terrorismo islámico, lo del 11S, yo no voy a decir nada porque yo creo que esto está también muy por el bien de tu canal, pero hombre, que nos den una explicación mucho más potente que la que da Wikipedia sobre la caída del World Trade Center 7, que allí ni hubo avión, ni hubo nada, y se vino abajo. A mí que me lo expliquen. Y ahí algo es raro. Por no hablar de lo del Pentágono, que también que es el gran organismo masón de la industrial militar, y también hay una cosa extraña que no se vio nada. Sí, no quiso enseñar imágenes. Bueno, también puede decir, bueno, no vamos a enseñar imágenes del Pentágono porque es imprudente. Enseñar imágenes del Pentágono, bueno, podría ser. Pero no está claro si se estrelló un avión o fue un misil, no está nada claro. Eso es todo muy borroso, todo muy borroso. Y además, fue absurdo, en el sentido de que, bueno, Carlas Torres de Mela, ha sido Bin Laden. ¿Este dónde está? En Afganistán. Porque el régimen talibán lo está, bueno, pero Bin Laden era en Saudí. ¿Por qué no invadieron a Arabia Saudita? Porque era aliado de Estados Bueno, Unidos. es que ahí inventan el ISIS, porque de hecho cogen al único eslabón al que pueden coger para relacionar a Bin Laden con el atentado, es un tipo que no pinta absolutamente nada, y le hacen tan célebre a este muchacho que es el que acaba generando el ISIS. Entonces, o sea, es el primer dirigente del ISIS, que luego lo mataron. Entonces, Sí, realmente ellos crean directamente el ISIS encumbrando a este hombre para poder meter a... Porque literalmente, porque fue un tipo que tuvo una reunión con Bin Laden. Entonces, como él tuvo relación con los terroristas supuestos del 11S, le hacen famoso. Le hacen bueno, famoso y el hombre se crea el ISIS. y ya lo crecieron con los mujahidines, apoyando a los mujahidines contra la Unión Soviética en la guerra de Afganistán, del 79 al 89. Ya los inflaron los americanos, los propios americanos. Y es muy Los curioso armaron. porque los armaron. Y el propio Bin Laden te sale en el año 2001 con su barba ya canosa, ya para viejo,
y está ahí dando unas declaraciones y después te sale en el año 2006 con su barba negra. Y digo, hombre, un musulmán estricto, fundamentalista no se va a teñir. Es que no me lo creo. Y decían que era Bin Laden, pues no era Bin Laden, sería otro, no sé. Hay cosas muy raras ahí, habría que estudiarlo mucho más a fondo, pero yo sospecho siempre de las versiones oficiales. O sea, entre conspiración o conspiranoia, mejor dicho, y oficialismo, muchas veces me decanto más por la conspiranoia, porque aunque sea conspiranoia también, pero te da más ideas, te da más datos, te da más que de pensar. El oficialismo muchas veces es asqueroso, sinceramente. No, yo lo comparto. Ha pasado con la pandemia, pasó con las crisis económicas, con la guerra de Ucrania. Y bueno, no hay más que estudiar lo que hicieron los americanos en, por ejemplo, Hispanoamérica Sí, durante la Guerra Fría. sí, Eso sí, en la aquel entonces serían opinión. considerados locuras lo que hicieron con los sandinistas en Nicaragua, etcétera. Y a día de hoy ya tenemos pruebas más que certeras de lo que hicieron realmente. Y ocurrirá igual con Oriente Medio y con tantas otras, con Ucrania ahora y demás, ¿no? Sí, 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 no, no, sí, sí, los americanos, la guerra de sangre que tienen los americanos, pues tanta como la del Imperio Británico. Y es más, como la tecnología hoy en día es más superior, claro, las guerras modernas son mucho más sanguinarias que las antiguas. La Segunda Guerra Mundial, ¿por qué es la guerra más sangrienta? Simplemente porque había más tecnología que en la Primera y Segunda Guerra Mundial o con la Guerra Franco-Prusiana. O también porque fue más larga. Pero las guerras hoy en día, como están luchando en Ucrania con, digamos, de algún modo como se luchaba en la Segunda Guerra Mundial. Y menos mal, porque si fuese una guerra moderna, o sea, actual, no lo contaríamos, no estaríamos aquí. ¿No? Pues Daniel López, ha sido un placer tenerte con nosotros. Mucha suerte con el libro, más que nada, porque supone, yo creo que también para los que nos movemos en este mundo, lo que acabas de decir, los que no nos creemos la versión oficial, muchas veces buscando otras versiones nos encontramos auténticos absurdos, auténticos disparates, gente que no investiga, que solo especula y que lo único que hacen es que parezcamos idiotas al mostrar reticencia con la versión oficial. Y por eso es necesario trabajo como el tuyo, que yo creo que es pionero en nuestra lengua, que trate con rigor y, sin duda alguna con este libro has conseguido un poco el libro cumbre, ¿no? Has conseguido que todo ese trabajo que llevas años haciendo encarne en un texto que es importante. Así que mucha suerte con él. Muchas gracias por venir al programa y muchas gracias también a los espectadores por haber llegado hasta este punto de la entrevista. Ya saben que si quieren más información, Historia del Globalismo, Daniel López, editorial Almuzara. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto. Gracias.